Muy buenos días, un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas en este encuentro tan importante para los procesos que se adelantan de cara a la formación de profesionales de ciencias de la salud. Un agradecimiento especial a nuestra querida jefe Ligia por esta invitación y quisiera compartir un poco algunas reflexiones de cara a lo que hacemos en la Oficina de Gestión Curricular. La Oficina de Gestión Curricular depende de la Vicerrectoría Académica y tiene como propósito garantizar los elementos de calidad para todos los procesos curriculares que se adelantan en la institución. Tanto la obtención de registros calificados para programas nuevos como los procesos de renovación de registros, procesos de acreditación y reacreditación de alta calidad y apoyo a todos los procesos curriculares de los diferentes programas de pregrado y posgrado. Bien, quisiera entonces comenzar con esta caricatura de Mafalda, y con esa pregunta que creo que es lo que nos convoca un poco el día de hoy, es preguntarnos por cuál es el sentido de la humanización y la importancia en los procesos de formación. Y Mafalda se pregunta, bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? Y tiene que ver con el alivio del dolor. Creo que en todos los procesos, tanto en los procesos de atención a los pacientes como en los procesos de formación, digamos que es muy importante entender que la humanización no solamente es un proceso que tiene que ver con la atención al paciente, sino que también nosotros hemos estado problematizando la humanización en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las ciencias de la salud, que creo que es un tema también muy importante y que es un tema en el cual tenemos que centrar en, digamos, la reflexión. A veces en los programas y en los procesos de formación hay una preocupación por garantizar la humanización en la atención al paciente, pero también es muy importante, insisto, que esa humanización se centre en quien aprende, en quien enseña y en todos los actores que forman parte de este proceso tan importante como es la formación de las nuevas generaciones del talento humano en ciencias de la salud. De cara a poder entender un poco qué es ese ejercicio de la curricularización, quisiera partir del concepto de currículo. Hay muchas apuestas sobre el currículo, hay apuestas que abordan el currículo desde miradas críticas y emancipadoras, desde miradas cognitivas, desde miradas políticas, culturales, en fin. Hay una gran paleta de posibilidades que nos permiten abordar conceptualmente el currículo. Sin embargo, hay uno que nos convoca a todos los colombianos y es el concepto de currículo que está presente en la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación. Y este concepto de currículo dice que es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos, físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Si ustedes se dan cuenta, el currículo es un conjunto de múltiples situaciones que intervienen y convergen en el proceso de formación y que es una formación integral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de curricularizar la humanización, tiene que ver con esas acciones y esas apuestas mediante las cuales nosotros integramos actividades, conocimientos y prácticas que tradicionalmente se consideraban extracurriculares dentro del currículo formal a digamos, a un currículo mucho más formal. Hay muchos mitos de cara a lo que significa la humanización en ciencias de la salud, y es pensar, por ejemplo, que los procesos de comunicación se adquieren por el ejemplo, que los procesos de habilidades blandas se adquieren por el ejemplo del docente, que la manera como se aborda al paciente, que la manera como se trabajan la resolución de conflictos y demás, son asuntos que por observación se pueden generar esos procesos de transferencia de conocimiento. Y creo yo que es uno de los grandes mitos y las grandes dificultades que tenemos en las instituciones de educación superior, y es pensar que todo lo que tiene que ver con la humanización se da por transferencia sin incluirlo en los procesos curriculares. Quisiera también centrar la mirada en lo que significa la humanización en ciencias de la salud, un concepto
que seguramente todo el día en este encuentro lo hemos venido abordando desde diferentes aristas, pero que es importante que el primer ejercicio y el punto de partida para poder comprender la trascendencia que tiene esto en la formación de las nuevas generaciones de ciencias de la salud es construir de manera colectiva en cada una de las instituciones un concepto de humanización. Es decir, que cuando hablamos de humanización en ciencias de la salud y en la formación de ciencias de la salud, los integrantes de la comunidad educativa hablemos el mismo idioma y estemos movilizándonos hacia el mismo lugar de enunciación. Entonces, la humanización indudablemente va más allá de atributos como la aceptabilidad, la calidez en el trato, el acogimiento en los servicios administrativos y asistenciales que ofrecemos, y que a veces digamos que se ubican en un lugar de enunciación de la humanización en la atención al paciente. Y la humanización trasciende al paciente. La humanización, como lo plantea Bermejo, plantea que la humanización es un proceso mucho más comprometedor, reclama la dignidad intrínseca de todo ser humano. Pero además, no solamente esa dignidad intrínseca, sino los derechos que de ella derivan, y ello hace necesario que la humanización en salud se interiorice, extraiga lo genuino y lo natural de cada persona para que se convierta en una cultura que es la cultura de la humanización, de la cual nos vamos a beneficiar todos los integrantes del proceso. Y aquí he encontrado como algunos elementos que creo que es muy importante revisarlos para poder entender cuál va a ser ese proceso de curricularización. El primer asunto, y creería yo que es una de las grandes tendencias, es centrar la humanización en salud, centrarla en la atención al paciente. Pero también es importante salirnos de ese lugar que es muy, pero digamos, muy fundante, pero también tenemos que empezar a hablar de la humanización centrada en la formación del estudiante, en las relaciones humanas, en las dimensiones emocionales y psicológicas, en todo lo que tiene que ver de atención y servicio, en los derechos del paciente y en los derechos también del estudiante. Cuando hablamos entonces de curricularización, es como aquello que debe ser el deber ser, o sea, lo natural, el reconocer la dignidad humana de los pacientes, de los profesionales de ciencias de la salud, de los docentes, de los estudiantes, de las familias, o sea, no negar esa condición humana y por cuanto esa condición humana derivan todos los derechos fundamentales, el reconocimiento de la humanización, entonces implica hacernos unas preguntas que tienen que ver con las preguntas del currículo. Uno, que es para qué enseñar y aprender, que tiene que ver con los propósitos de formación. O sea, ¿para qué estamos nosotros abordando el tema de la humanización? ¿Quién enseña y quién aprende? O sea, la comunidad académica. El tema de la humanización es un tema que nos convoca a todos, no es una responsabilidad únicamente de los docentes, es una responsabilidad social que indudablemente debemos liderar los docentes en los procesos de educación formal, pero que atraviesa todos los estamentos sociales. ¿Qué enseñar y qué aprender? Que son los contenidos. ¿Cuándo enseñar y aprender? Que es la trayectoria formativa. ¿Cómo enseñar y aprender? Que son las metodologías. ¿Con qué enseñar y aprender? Que son los recursos. Y cómo evaluar la enseñanza y el aprendizaje que hace referencia al sistema de evaluación. Si ustedes se dan cuenta, en todas estas preguntas, yo no separo la enseñanza del aprendizaje. Son dos situaciones diferentes. Una cosa es enseñar y otra cosa es aprender, ¿cierto? La enseñanza normalmente se hace colectiva, pero el aprendizaje es un proceso individual, pero los dos van conectados, ¿sí? Es decir, para que haya un proceso de aprendizaje tiene que ir un proceso de enseñanza intencionada y el proceso de enseñanza intencionado termina en un proceso de aprendizaje. No los puedo separar, aunque son dos procesos completamente diferentes. Eso quiere decir que hay unas lógicas de quien enseña, o sea, unas lógicas de quienes diseñamos, estamos al frente de todos los procesos, y hay una lógica de quien aprende. Y a veces no tenemos en cuenta las voces de quien aprende. Así las cosas, entonces, para poder curricularizar, es importante hablar de contenidos. ¿Qué nos hemos encontrado? Y este es un ejercicio de reflexión, pues que invito para que todos los líderes de los programas empecemos a centrar la mirada en asuntos que aparentemente no son, digamos, tan importantes, pero que tienen una trascendencia fundamental. Cuando revisamos los sílabos, encontramos que hay una preocupación por
plantear competencias y resultados de aprendizaje relacionados con la humanización. Competencias y resultados de aprendizaje que tienen que ver con el trabajo en equipo, que tienen que ver con la resolución pacífica de conflictos, con cómo transmitir noticias, cómo informar al paciente. O sea, hay una preocupación por la humanización de cara al producto o al resultado de lo que de lo que se espera. Pero realmente no nos preocupamos por incluir contenidos. Piénsense que el currículo es un sistema y como sistema debe tener unos elementos de entrada, unos elementos que se transforman y unos elementos de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo en la salida resultados de aprendizaje asociados a la humanización y no le incorporo contenidos, no voy a lograr que digamos, que se puedan llegar a esas competencias y a esos resultados. Por cuanto, ¿qué vacíos hemos encontrado en los sílabos y en los programas? Que hay competencias y resultados de aprendizaje asociados a la humanización, pero no hay contenidos relacionados con la humanización. ¿Qué contenidos podemos enseñar, cierto? ¿Y qué contenidos debemos incluir para poder garantizar que la humanización, digamos, se materialice en estos procesos de enseñanza y aprendizaje? Asuntos relacionados con la ética y la bioética, la comunicación en salud, la psicología del paciente, la cultura de la diversidad, cuidados paliativos y atención al final de la vida, el autocuidado, súper fundamental, tanto para el paciente como para el cuidador y para quienes estamos al frente de los procesos de formación de los profesionales de ciencias de la salud, prácticas clínicas humanizadas, derechos del paciente, narrativas del paciente y trabajo interdisciplinario. Estos contenidos nos van a permitir a nosotros empezar a abordar el tema de la humanización desde la formación. Es decir, no podemos esperar que nuestros estudiantes adquieran y salgan con competencias de humanización y resultados de humanización si nosotros en el proceso formativo no les garantizamos y les proporcionamos unos contenidos relacionados con la humanización. ¿Cuáles serían esas estrategias para curricularizar la humanización? Recuerden ustedes que a nivel curricular hay unas grandes preguntas que fue las que comencé mencionando, el qué enseñar, cómo enseñar, con qué enseñar, cuándo evaluar, que son las grandes preguntas del currículo. Cuando hablamos de las estrategias para la curricularización, es súper importante empezar a capacitar, a formar a docentes, estudiantes, administrativos, a todos aquellos que forman parte de ese entorno en el cual se están formando las nuevas generaciones para garantizar que efectivamente la humanización se materialice y cobre vida. Entonces, capacitación en competencias de compasión y empatía, capacitación en temas de comunicación efectiva y asertiva, es un tema muy curioso cuando uno mira los sílabus y hay una preocupación en casi todos los programas de pregrado y posgrado por la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. Pero nosotros damos por hecho y damos por sentado que la comunicación asertiva fluye de manera espontánea y que el trabajo en equipo fluye de manera espontánea. Y a veces pensamos y esperamos los docentes que el estudiante haga un ejercicio etnográfico sin enseñarle a hacer un ejercicio etnográfico para que él mire cómo yo me comunico con el paciente y esperamos que a partir de esa comunicación, a partir de la observación, el estudiante haga transferencia a lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y a veces los estudiantes logran eso en términos de lo que no se debe hacer. Muchos de los estudiantes seguramente dicen, yo no voy a tratar a mis pacientes como lo hace este profesor. O yo no comunicaría estas noticias como la comunicó este profesor. O yo no trataría a este paciente como lo está tratando este enfermero. ¿Cierto? Pero esos son ejercicios de deducción que no son digamos que no es el deber ser en un proceso formativo. Habilidades blandas, prácticas clínicas humanizadas, creo que es súper importante empezar a potenciar el poder de las prácticas, de las experiencias exitosas, la evaluación continua y proyectos de investigación y proyectos de extensión. Pero también es importante empezar a mirar cuáles son los recursos didácticos que me permitan a mí el desarrollo de la humanización. Ya dijimos, debemos tener contenidos. Esos contenidos los debo abordar mediante unas estrategias que ya las mencioné y para que cada contenido pueda ser abordado y desarrollado, tengo que tener un conjunto de recursos didácticos. Es decir, ¿con qué voy a abordar esos contenidos? Entonces, hemos encontrado en la literatura simulaciones. Me pareció muy interesante este ejercicio porque a veces los laboratorios de simulación
hay una preocupación y es completamente válida y es muy genuina y además forma parte de las nuevas tendencias en la formación de los profesionales en ciencias de la salud y es garantizar los procesos de simulación para garantizar la seguridad del paciente, ¿cierto? Entonces los llevamos, hacemos prácticas para que a partir del ensayo-error en espacios simulados, cuando tengan el contacto con el paciente, digamos, garanticemos que los errores se reduzcan en una gran proporción y garanticemos la vida y la seguridad del paciente. Pero pocas veces hacemos clínicas de simulación para dar noticias. Pocas veces hacemos clínicas de simulación para llamar la atención. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de acompañar trabajos de grado de la especialización y de maestría de ginecología y obstetricia, donde se problematiza la retroalimentación en salas de cirugía, por ejemplo, sala de partos en procedimientos quirúrgicos, donde la paciente está, digamos, no está totalmente sedada, sino que la paciente está escuchando. ¿Cómo se le llama la atención cuando el residente, en un ejercicio, en el marco de los niveles de delegación, hace un procedimiento y el procedimiento no está bien realizado? ¿Y cómo hace el médico, el instructor, para llamar la atención sin que la paciente entre en crisis porque está escuchando y está consciente de lo que está ocurriendo? Eso quiere plantearse que es necesario empezar a trabajar en los laboratorios de simulación todo lo relacionado con comunicación, con trabajo en equipo, con cómo comunicar noticias, cómo materializar las habilidades blandas para que cuando lleguemos a los contextos reales también garanticemos la seguridad del paciente. Entonces es una invitación también muy grande para que empecemos a vincular dentro de los laboratorios de simulación de las instituciones prácticas para garantizar la humanización en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Videos educativos, narrativas de pacientes, materiales de lectura. Es un tema muy curioso, ¿no? Lo lindo de la gestión curricular es que usted hace una trazabilidad. Insisto, hay que ver el currículo como un sistema. Todo lo que entra se procesa y sale. Entonces, si yo tengo un resultado de aprendizaje fundamentado en la comunicación asertiva y no le doy al estudiante ni siquiera una lectura o un video o algo donde se mencione que la comunicación asertiva, no puedo esperar que por generación espontánea el estudiante se comunique asertivamente. Hay cosas que se naturalizan en la formación que no deben ser. A veces, cuando nosotros decimos, venga, comunicación asertiva, como que todos damos por hecho que es comunicación asertiva y como que pensamos que todos manejamos la categoría de comunicación asertiva y resulta que no nos comunicamos de manera asertiva y no sabemos qué es comunicación asertiva, qué no es comunicación asertiva. ¿Y eso en dónde lo encontramos? En la literatura, en videos, en múltiples plataformas que nos permiten a nosotros, tecnologías interactivas, poder conceptualizar y que el estudiante entienda y comprenda qué es la comunicación asertiva, solo por poner uno de los muchos ejemplos que tenemos. Proyectos de servicio comunitario, grupos de discusión y reflexión, talleres y seminarios, juegos serios y gamificación y la evaluación formativa. También es importante mirar cómo vamos a evaluar la humanización. Ese es un tema súper importante, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos un sistema de evaluación que tiene que ver con competencias del saber. En eso tenemos muchos recursos para evaluar, ¿cierto? Somos muy fuertes, creería yo que si nosotros hiciéramos, pues acá hacemos una medición desde la Oficina de Gestión Curricular y estamos midiendo en los programas de pregrado cuántas competencias y cuántos resultados de aprendizaje están asociados al saber. Y en su gran mayoría hay un gran porcentaje, casi más del 50-60%, están asociados al saber. Luego, el que le sigue son las competencias del hacer. Y tiene lógica porque en ciencias de la salud hay un componente muy grande que tiene que ver con la aplicación y el desarrollo de procedimientos. Y cuando miramos las del ser, se reducen a menos del 10%. ¿Sí? O sea, somos muy buenos para evaluar el saber, buenos para evaluar el hacer, pero el gran grueso que nos convoca el día de hoy, que es el ser, a veces no sabemos cómo evaluarlo y a veces ni siquiera lo evaluamos, ¿cierto? Entonces, súper importante mirar cómo vamos a evaluar esa parte de la humanización y nos encontramos con situaciones como, venga, no, es que eso no se puede evaluar, es que eso es muy complejo de evaluar. ¿Cómo hacer para evaluar? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se sugieren? Encuestas y cuestionarios, súper importante. Evaluación 360 grados, la evaluación 360 grados
es la evaluación que permite tener una mirada de todo el proceso, donde intervienen diferentes actores, donde se escuchan las voces de los pacientes, de los familiares de los pacientes, de los instructores, de los administrativos, de los enfermeros, de los docentes que están en los centros de práctica, en fin, que todos los actores que participan en el proceso, por eso se llama evaluación 360, puedan participar de la evaluación. Observación directa, súper importante. Observación directa no significa que no tenga instrumentos y criterios. Es importantísimo definir unos indicadores que nos permitan a nosotros establecer y medir cómo se están comunicando, cómo se está comportando, cómo está trabajando en equipo, cómo está respetando los derechos, cómo está promoviendo los derechos, cómo está respetando la cultura. Estos indicadores son medibles y observables. Tenemos es que construirlos. Proyectos de investigación, revisión de casos clínicos, entrevistas y grupos focales. Así las cosas, la invitación es empezar a conjugar esos elementos que garantizan que las competencias y los resultados de aprendizaje relacionados con la humanización cobren vida y se materialicen. De lo contrario, van a seguir siendo enunciados que no son, digamos, medibles y que no son tangibles, pero que se convierten en una preocupación. Y que la humanización no solamente se centre en la atención al paciente, sino que la humanización también tenga que ver con los procesos de formación a las nuevas generaciones de profesionales en ciencias de la salud. Recuerden, el currículo es un sistema y como sistema tiene que tener unos elementos de entrada, unos elementos de transformación para garantizar los elementos de salud. Si queremos que nuestros profesionales de las ciencias de la salud, que las nuevas generaciones de profesionales en ciencias de la salud tengan prácticas de humanización, tenemos que incluir en el currículo contenidos, estrategias, recursos didácticos y procesos de evaluación que nos garanticen que efectivamente los estamos enseñando a ser seres humanos que respeten la humanización. Así como les enseñamos a canalizar, hay que enseñarles a que se comuniquen. Así como les enseñamos a intubar, es necesario enseñarles a que puedan dar noticias desde la empatía. Así como les enseñamos todo lo que tiene que ver con el RCP, tenemos que enseñarles a que sean compasivos, para que en la fase de salida podamos tener nosotros seres humanos que apoyen y que respeten la dignidad humana en cualquier lugar de actuación. Recuerden que ustedes pueden ser la cara amable de alguien que necesita y que está sufriendo. Muchas gracias.